Voy a la parte dolorosa de esto porque es tener que acotarles el tiempo, pero se los tengo que decir. Vamos a hacer 3 rondas de preguntas, preguntas que ellos mismos han sugerido también y que podrían derivar a lo mejor en otras, pero por lo pronto estas 3 preguntas que les haremos a cada uno con tiempo de 3, usamos la regla de 3, 3, 3. 3 preguntas, 3 minutos, ¿no? A 3 personas. Y nos encanta porque nos funciona. Esto para que todos puedan estar después en posibilidades de hacer también preguntas. La primera pregunta que voy a dirigir, si me lo permite la doctora Di Mayuga, pues es a ella. Y le voy a pasar el micrófono. Y lo primero que se antoja importantísimo en este momento es cómo se define la medicina tradicional y quién es el indicado en aplicarla, doctora. Como son 3 minutos, pues mejor lo leo. La medicina tradicional se considera como la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para el diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de generación en generación. Puede considerarse también como una amalgama entre la práctica médica activa y la experiencia ancestral. Cada sociedad desde la antigüedad ha desarrollado sus propios sistemas, procedimientos y modos de curar. Las diferencias esenciales entre los distintos tipos de medicinas tradicionales provienen de las diferentes culturas de los pueblos que las practican. En algunos países en desarrollo, la medicina tradicional se ha estancado debido a diferentes factores socioculturales y económicos y sobre todo debido a que algunos profesionales de la salud la han considerado en decadencia y carente de importancia, olvidándose que la población tenderá siempre a resolver sus problemas básicos de salud en base a sus creencias, a sus tipos de vida y su medio ambiente. La medicina tradicional en Baja California Sur es, por tanto, el reflejo del conocimiento de los ancestros hispánicos establecidos en la Nueva España, del conocimiento empírico derivado del ingenio de la población indígena y de la influencia ejercida por aquellas personas que en las últimas décadas se han instalado en Baja California Sur, lo cual refleja el proceso de aculturación que ha sufrido el Estado desde la conquista hasta nuestros días. ¿Quién es el indicado en ejercer esta medicina tradicional? El más indicado es el experto o curandero, ya sea que se haya formado profesionalmente o empíricamente, pero que conoce la naturaleza humana y lo que prescribe, que no confunde las plantas por muy parecidas que éstas sean y que sabe cuándo deben ser colectadas, cómo prepararlas para su correcta administración. El verdadero curandero es el responsable de aplicar la medicina tradicional. Es la persona que heredó de sus antepasados la experiencia y el conocimiento empírico relacionado a plantas y a otros recursos que se emplean en la medicina tradicional y que fue elegido por las características que presentaba, por sus habilidades y que ha sido formado precisamente para ese fin, para curar. Químico, voy con usted. Ahorita le pasamos el micrófono. Y hay 2 preguntas que se anticipaban a esta que le voy a hacer. Sin embargo, me parece que esta es muy, muy valiosa. Usted tiene muchísimos años en la comunidad subcaliforniana y haciendo ciencia en ella. Y yo creo que justamente de esa trayectoria, ¿cuál consideraría usted que es su principal aportación para el conocimiento de la flora? Se la voy a pasar. Muchas gracias, Cintia, compañeros, gente que nos hace el favor de estar aquí. Bueno, yo creo que la principal aportación que tuve yo fue al llegar aquí y darme cuenta de la belleza y de la riqueza de la vegetación subcaliforniana, de la cual tuve la oportunidad desde 1980 de empezar a hacer trabajo de campo. El campo experimental forestal en donde yo llegué, que fue fundado en 1971, pues se dedicaba precisamente a trabajos, como lo dice, de campo, exploratorios, y nosotros tuvimos que hacer un recorrido en toda la península,
pero con un especial énfasis en Baja California Sur, de donde realizando una serie de encuestas y llevando todo esto a un documento, logramos hacer el catálogo de plantas útiles no maderables, que aportó 455 especies con diferentes usos. Ellos pues fueron catalogados en 29 usos y de los cuales el 50% aproximadamente estaban enfocados a plantas alimenticias, el 30%, que eso es muy importante, a plantas con utilidad de herbolaria o medicinal, 10% hacia forrajeras y el otro 10% a plantas que potencialmente podrían tener un interés de tipo industrial, como en ese caso tenían la jojoba y la damiana sobre todo. Yo voy ahora con nuestro arqueólogo Fermín a preguntarle algo y tiene que ver mucho con la comprensión del conocimiento generado desde disciplinas, una dentro de otra, ¿no? Y esto tiene que ver con, aparte de la herbolaria como tal, ¿qué estudios se pueden abordar desde la etnobotánica? Bien, gracias Cintia, gracias aquí a Alejandro Telechea por el recinto tan importante. Pues le pongo un ejemplo. Yo fundé Biología Terrestre, 2 arqueólogos fundamos Biología Terrestre en el CIB. Nuestro interés era cazadores-recolectores, ¿sí? Los primeros mexicanos que nos dedicamos a estudiar cazadores-recolectores, porque todos, básicamente la ENA es una escuela dedicada a las culturas mesoamericanas. Entonces, y al yo cruzar Baja California Sur en bicicleta, pregunté qué había ahí arriba y me dijeron, la Sierra de la Laguna, hay un bosque, no vive nadie. Dije, este es el lugar. Entonces, al año siguiente, que terminé mi carrera ese año, juntando dinero, trabajando en Teotihuacán, convenzo a otro colega, Velázquez, y llegamos a La Paz y convencimos al director del CIB de iniciar las investigaciones en la Sierra de la Laguna y nos mudamos, literalmente, a Palo Extraño. Y la teoría era esta: a través de las plantas, saber el trabajo de la mujer pericú, dónde estuvo. Y empezamos del filo de la montaña, la cuenca de Santiago, del arroyo de Santiago San José, perdón, de Santiago San Dionisio, el Cañón de la Zorra, hasta la costa, investigando por fotointerpretación las plantas, cuándo florecían, cuándo daban fruto, cuáles eran alimenticias, utilizando información histórica como Miguel del Barco, valiosísimo, aparte de misionero, fue importantísimo naturista, antropólogo, el padre de la antropología en Baja California Sur, básico. Bueno, y aparte los rancheros, qué plantas utilizaban. Y colegas como Mace, que había excavado y que menciona algunos elementos arqueológicos que se encontraron. Entonces, eso hicimos un modelo y nos demostró que el mejor lugar para vivir más tiempo en esa región era la Boca de los Cañones. Y a partir de ahí encontramos los grandes sitios arqueológicos. Entonces, experimentalmente, por primera vez en el mundo, la etnobotánica nos dio una clave arqueológica para seguir a los cazadores-recolectores. Se está poniendo bien este asunto, ¿ah? Los vi con una cara de más. Bueno, ahorita vamos a ir a eso. Doctora, hay que diferenciar muy bien muchos de los campos enormes que puede contemplar la medicina tradicional. ¿Qué diferencia encontramos entre un fármaco, un fitofármaco, que es un medicamento herbolario, y un remedio herbolario? El fármaco y el fitofármaco son productos que requieren de un control de calidad riguroso, donde los componentes han sido investigados, ya sea como extractos, compuestos aislados, puros o mezclas o partes de la planta o de algún otro recurso con fines terapéuticos. Han pasado por todo un control de calidad y tienen que presentar en su forma farmacéutica la formulación que ha sido aprobado.
El producto herbolario o fitoterapéutico no ha pasado por esos estudios. Es lo que prescribe el curandero desde su punto de vista y experiencia, en donde él sabe qué planta es, qué parte de la planta es, cuándo la colecta, cómo la prepara, cómo se administra, por cuánto tiempo, observa a la persona en todos sus aspectos de manera integral y la procura animar para que salga adelante en la recuperación de salud. Voy ahora a químico. Hablábamos de esta fascinación que había ejercido también, al igual que con el arqueólogo Baja California Sur, y todo el potencial que tenía en su enorme farmacia disponible, ¿no? Y aquí sería la pregunta, actualmente sigue tan interesado como siempre, pero ahora, ¿cuál es su enfoque químico? Sí, muchas gracias. Bueno, sigo interesado. Uno como investigador y como divulgador de la ciencia, pues no termina de hacer una labor. A veces me preguntan por una planta y me dicen, te regalo esta planta siempre y cuando me la identificas y me dices para qué sirve. Entonces, pues yo con gusto voy ingresando ese tipo de ejemplares a un vivero, a un área que tenemos que se llama el Valle de las Cactáceas, que entre mi esposa, bióloga Cruz del Carmen Juárez y yo, pues lo mantenemos y los mantenemos activos precisamente en la propagación de cactáceas, principalmente de aquí. Y desde luego las plantas medicinales, aportando algunas de las que se han ido incorporando y que se conocen actualmente muy bien, pero dándole prioridad a las plantas medicinales. Es muy fácil en un momento dado, después de haber estado trabajando más de 35 años con la vegetación, que te presenta una planta, ¿esta planta es de aquí? Pues no, no es de aquí, ¿no? Ah, es que la sábila es nativa de acá, pues tampoco es de aquí, pero bueno, son plantas que se han ido adaptando y adoptando aquí. Entonces, pues ahí nos seguimos enriqueciendo. Ahora tenemos la gran ventaja de poder tener acceso a más información bibliográfica. Antes nos teníamos que meter a los libros y a llenarnos de polvo y lo poco que había sacarle lo más. Tengo el nombre de una planta y si alguno de los tres me la descifra, voy a ser inmensamente feliz, ¿no? Es un reto, es reto. Arqueólogo, ahorita hacías un parteaguas, bueno, con la información para mí es un parteaguas para los estudios, bien decías, en México, pero ¿en qué momento es a partir de la Sierra de la Laguna? Platícanos un poco más. Bueno, lo que pasa es que lo que nos interesaba a Velázquez y a mí era el patrón de asentamiento de los pericúes y en un centro de investigaciones biológicas teníamos que dar 2 veces al año cada proyecto ante los colegas. Entonces fuimos los únicos arqueólogos que siempre tuvimos contacto con biólogos, con geólogos, con bioquímicos. La doctora Di Mayuga la conocí desde que llegó, yo ya llevaba desde el 77 en el CIB. Entonces eso nos enriqueció mucho nuestro trabajo, pero la importancia es que cada vez que subíamos era un mes, ¿sí? Contamos todos los árboles de la sierra y descubrimos una vegetación que todavía los biólogos no habían conocido, que se llama el bosque en galería, que es el más rico en biodiversidad y donde hay más alimentos, que es la vegetación que crece en el arroyo, ¿sí? Entonces, esa publicación la hicimos en el 78 y fue la clave para el modelo de subsistencia, agua, alimento. Bueno, la clave de esto es que siempre estuvimos acompañados de rancheros. Franco Cota, que después trabajó 40 años en el CIB, ¿sí? Pero yo lo conocí lazando un toro, ¿sí? De 500 kilos y bajando, lo primero que vi a Franco, y al rato era el que cambiaba, teníamos una estación meteorológica, el colector de precipitación y radiación solar, y él trabajaba en eso. Amado Cota también, que fue el cocinero, y Chale, y nos metimos al mundo del ranchero,
ahora es mi especialidad porque empecé, gracias a ellos, hicimos un campamento, pero lo que lo hicimos fueron los dos fuereños. Nosotros cortamos la hoja, tal. Nosotros les enseñamos a leer y escribir, a Frank y a Don Amado, y ellos nos enseñaron a trabajar la palma, el techo de palma, amarrar. Y entonces empecé a conocer los taninos, el pegamento, la fibra, y arqueológicamente fue muy importante porque empezamos a saber de dónde viene la falda Pericú y empecé a hacer el Museo de Antropología aquí, la reconstrucción de los indígenas, y con el director del archivo, Alejandro Telechea, me ayudaba a hacer, como estudiante, a hacer la fibra de los agaves, hacer las faldas, y de repente me acuerdo después de 6 meses y me dijo, no que las guaycuras eran muy flojas, somos 5 y no acabamos con la falda, y pues, entonces, a través de la experimentación. Entonces me metí al mundo de la experimentación y como soy disléxico, se me da mucho y soy talabartero, y aprendí a trabajar con mis manos y a empezar a usar para qué sirve cada planta y a meterme en el conocimiento popular del ranchero del uso de las plantas para una infinidad de cosas, para resolver su mundo. ¿Sí? Cómo se va abriendo el panorama, ¿no? Cómo se va interrelacionando además el conocimiento y el talento de ustedes. Muchísimas gracias. Doctora, yo iría en este momento, a abundar en algo. Y es una pregunta que me parece clave. ¿Qué factores pueden alterar el efecto curativo de una planta medicinal o un producto natural? Esta pregunta es muy importante, sobre todo cuando estamos en la frontera de la pseudociencia. Yo quisiera explicar que esta pregunta es difícil y a la vez muy interesante y sencilla, porque es producto de la investigación realizada en el Estado durante varios años, entrevistando a más de 300 personas, 3 o 4 veces, para que me indicasen cómo preparaban, cómo lo hacían, qué planta era, si había similitud o no en la planta todo el tiempo que la usaban. Porque al principio yo buscaba un curandero típico, pero ya se habían ido, ya habían muerto 2. Encontré 3, gracias a que me iba yo de pegoste con el maestro Fermín y con el maestro Guillermo, y fui conociendo poco a poco hacia la gente, porque no es fácil lograr esa información. Y logré rescatar la información de esos 3 curanderos, al grado que la prescripción que me dio uno de ellos para la cura de la rabia, y al escribir yo la publicación, los suecos se quedaron impresionados con la prescripción que hice, por la manera en que él me relató cómo se hacía el diagnóstico y la cura. Dice, ¿quién te enseñó eso? Pues un curandero de allá. ¿Pero cómo? Si está bien correcta la metodología que se tiene que emplear contra los virus. Pues yo no sé, pero esto es lo que se emplea. Y entonces todo eso me llevó a ver que los factores que tienen que ver con el efecto de las plantas está desde la manera en que se corta, qué parte de la planta se emplea, en qué época del año se colecta, en la mañana, en la tarde. Hubo una persona que me decía, no uses el mezquite más que de aquel que te da en la parte de la sombra. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque el metabolismo es diferente. No es lo mismo aquella hoja que le da mucha luz o aquella hoja que está a oscuras. Entonces, uno pues en ese momento no lo comprende, pero son muchos los factores que participan en la presencia de esos compuestos activos, desde el tipo de suelo, si se abona o no, la parte que se emplea, la época del año en que se colecta, la hora en que se colecta y también la manera en que se prepara, porque no es lo mismo un té o tisana que una infusión o un cocimiento. Y eso a mí me llevó varios añitos a entenderlo, porque para mí era todo lo mismo, y no es cierto. Y tampoco se extraen los mismos componentes cuando se prepara un té que si ya se hace un cocimiento.
porque la temperatura tiene que ver con esos componentes que se extraen y por lo tanto con el efecto. Entonces son varios los factores que increíblemente la experiencia les da a ellos y ellos lo aprenden muy bien y lo enseñan muy bien. Y otro de los puntos es la conservación y el secar el material, porque si no se conserva ese material bien, pues no tiene bien el efecto. Entonces no se puede calentar al sol exageradamente, tiene que secarse bajo ciertas condiciones y conservarlo seco para que no se desarrollen hongos. Y yo decía, ¿y el almacén? Pues aquí está, en las palmitas del techo. Entonces dice uno, bueno, es increíble, ¿verdad?, considerar todos estos factores para que la planta conserve su actividad. Y también para no confundirse entre las plantas que son muy semejantes y que pueden adulterar la efectividad de lo que uno va a prepararse para curarse y que está uno confundido, adulterando, ¿verdad?, la actividad de la planta. Entonces, todo eso es la escuela empírica de la medicina tradicional californiana y de todo México, porque no es la única, pues. México es riquísimo en ello, muy orgullosamente mexicano. Y en este contexto, fíjense que pensaba ahora mismo en las últimas convocatorias que ha lanzado CONACYT y que ha lanzado la Presidencia de la República, y qué pertinente es esta mesa, doctora Díaz, ¿no? Qué pertinente, muchísimas gracias por esto, porque ir tras el conocimiento ancestral, tras este conocimiento que es el que finalmente retroalimenta la investigación científica de una manera importantísima, ¿no? Esto nos da perspectivas nuevas, Químico. Me gustaría que nos hablara un poquito de esas nuevas perspectivas. Definitivamente, Cintia, mira, una de las grandes perspectivas que encontramos y que afortunadamente llegamos a desarrollar en el campo experimental, pues no era solamente saber qué plantas, que como ya lo han dicho los compañeros, pues efectivamente el ranchero tiene una gran experiencia del uso de ello, compaginamos con la información que teníamos, pero también nos dábamos cuenta de que poco a poco esa información de las plantas útiles y sobre todo las medicinales, pues eran plantas que se estaban extrayendo del estado en forma ilegal. Se estaban extrayendo del monte. Es decir, les pongo el caso de la damiana, que ustedes saben perfectamente bien que hace añísimos se extrae, pero llegaban y arrancar la planta. Orégano, no se diga, y otras más, huereque o guareque, como ustedes quieran llamarlo, y veíamos nosotros pasar no camionetitas ni carros, veíamos pasar camionetas grandes con todo ese mercado de plantas nativas que se iba a otro lado. Entonces, con la gente de aquí, los usuarios, para conjuntamente llevar a cabo la propagación de las plantas medicinales. Se dice, se va así, ¿no? Se dice muy sencillo, siembra damiana y te van a brotar, produce muchas semillas. Y no es cierto, no fue tan fácil, fue bastante difícil. La semilla tiene muy bajo poder germinativo, habría que propagarlas en forma vegetativa. Y así como eso, tuvimos que explorar con algunas otras y darles alternativas de que ellos pudieran tener algunas pequeñas patios con plantas medicinales y en sus extensiones más grandes, incluso, ¿por qué no?, empezar a cultivar algunas de ellas. Logramos hacerlo con huereque y logramos hacerlo con por lo menos unas 10 especies, de las cuales logramos sacar una publicación para que la gente pudiera empezar a hacer uso y usufructo de esos productos y cultivarlos, ¿sí? Y cultivarlos en las zonas y los climas y las temporadas adecuadas. Bueno, muchas gracias por el servicio, doctora, ahí de Bypass, muchísimas gracias. Nos pasa la cuenta y inmediatamente se la remitimos a la doctora Díaz. Muchas gracias, doctora. Así compartimos.
nuevamente, pero ahora con ya fuera máscaras, arqueólogos, saque usted la sorpresa maravillosa que trae ahí. Dicen que origen a veces es destino, y entonces trae un maravilloso regalo para todos, visual, ¿no? Es de él, pues. Visual. Este pequeño librito solo es la tercera parte de un pequeño libro que cuando el investigador que lo hizo, era un fraile, lo dio a publicar, la Santa Inquisición lo abrió y dijo, esto no. Y lo metió a una abadía escondido como libro prohibido de los mexicanos. Y es el Códice Florentino, de Fray, me quito el sombrero, Bernardino de Sahagún, que fue mi inspiración, pues. Vean nomás el detalle. Es el primer documento. Este se publicó hasta 1979 y no se había visto antes. Se lo confiscaron y él escribe de memoria otro documento que es el que está publicado por Porrúa, ¿sí? De la colección Porrúa, del Códice Flor. Esto es lo que recordó de toda esta documentación. Pero esta documentación es como la Rosetta en América, ¿sí? Es donde está el recién llegado, si no me equivoco por ahí, 1539 creo, llega al estado de Hidalgo actual, o que hoy es Ciudad Sahagún, y empieza a entrevistar a los tlacuilos de los calpulis, donde se educaban los grandes señores del mundo mexica. Y lo que les pedía es la información, pero hoy como estamos hablando de plantas, pero es sobre dioses, sobre fechas, sobre calendario, cómo se educa a los niños, a las niñas, tal, madurez. Y esto es solo sobre herbolaria, uso de las plantas medicinales, también como olor, como por ejemplo el cempasúchil, que no es un tema religioso, por qué tiene ese valor y demás. Pero lo interesante es esto, que el tlacuilo dibujaba en un lenguaje iconográfico, códice, que es un tema que trabajo, y cada uno de estos dibujos decía una perorata. Hagan de cuenta en el mundo católico que vas a una iglesia y ves el Via Crucis, y cada imagen del Via Crucis es una perorata, es un recuerdo del pasaje de Cristo tal. Bueno, esto cada uno es un pasaje, no nomás es decir la plantita, sino dónde se da, qué tipo de suelo, cómo crece la planta, su uso y demás. Y todo eso él instruyó en el colegio donde formó a que se escribiera por primera vez fonéticamente el náhuatl, ¿sí? Entonces inventó el náhuatl fonético. Bueno, entonces viene el elemento del códice fonéticamente en náhuatl y la traducción en español. Entonces aquí, en este documento está el rescate, digamos, del 90% de lo que sabemos del mundo prehispánico. Todo lo demás se quemó, que es la estructura del colonizador, es destruir para que tú pienses que no eres nadie, ¿sí? Desmond Tutu, sudafricano, dijo, para mencionar lo que pasó con ellos, dijo, ministro de la Iglesia Anglicana, el primer afroministro, dijo, ellos cuando llegaron teníamos la tierra, cuando llegaron teníamos la tierra, ellos traían la Biblia. Hoy nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen la tierra, ¿sí? Entonces, ese tema lo está pasando en Sur California, ¿sí? Nosotros teníamos la playa, ellos llegaron con su televisión, hoy todos disfrutamos Netflix y ellos disfrutan nuestra playa. Mejor dicho, no se puede. Aquí está el rescate cultural. Uno de tres, ¿no? Voy a permitirme hacer una ronda en lo que no sé cómo andamos en Facebook de algunas preguntas, doctora,
pero vamos a seguir. Entonces, les voy a pedir para ir haciendo un precierre, 3 minutos, fíjense qué generosos somos, 3 minutos más a cada uno, andamos pero sí de ganga hoy. Doctora, por favor, y ya no le haría yo la pregunta, le dejaría completa libertad. Algo que me vino a la memoria a raíz de lo que comentó el maestro Fermín es que el Códice Badiano a mí me impresionó mucho cuando vi el duplicado de este códice que fue regresado por el Papa Juan Pablo II a México. Y entonces a mí me regaló la Asociación Farmacéutica, cuando me dio el premio, ese Códice Badiano. Ay, me da hasta no sé qué, una copia original. Lo que me impactó fue que algunas plantas mencionadas ahí también decían de algunos efectos tóxicos, no solamente el efecto curativo, y además mencionaban algunos insectos como la abeja, productora de miel, y la sal, por el yodo. Entonces, aquí es importante mencionar que en la medicina tradicional un grupo numeroso de recursos son las plantas, pero que también emplean organismos marinos, emplean sustancias, emplean animales, emplean insectos u otros recursos, porque eso fue precisamente una de las aportaciones del trabajo que hicimos aquí, el mencionar los organismos marinos empleados en la medicina tradicional y los animales, porque, bueno, lo voy a decir, es muy chollero, ¿eh? La orina del venado la usaban para el dolor de muela y me decían, pues si no se te quita el dolor, se te quita la muela, la tiras y te resuelves el problema. Entonces son cosas tan extraordinarias que yo valoro haber tenido esa experiencia con las personas, que es una gran riqueza. ¿Y qué pasa actualmente? Los organismos marinos han sido usados desde hace siglos en la medicina tradicional, las esponjas, los corales, han sido empleados desde milenios y es una fuente extraordinaria de recursos para buscar compuestos activos o para valorar aquellos organismos empleados tradicionalmente, porque son empleados aquí y encontré también un artículo del doctor Felir de 1976 donde mencionaba el uso de estrella y el pulpo en la farmacopea de los seris. Entonces, México todavía falta mucho que evaluar en todas estas partes marinas, porque la extensión que tenemos es extraordinaria. Y yo no sé si me esté equivocada, aquí que me corrijan, pero dicen que son como 22,000 plantas las que han registrado. Y medicinalmente son como unas 5,000 a 6,000 plantas, de las cuales cuando mucho el 10% han sido investigadas. Y todo lo que falta por hacer. Entonces, todo ese trabajo tienen que hacerlo los jóvenes. Y hay que ir a motivarlos para que sigan trabajando y protegiendo los recursos y cuidándolos y valorándolos. Muchísimas gracias. Químico, tiene sus 3 minutos ganadores. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera en esta parte darle una importancia dentro de mi campo experimental. Llegamos a formar y a establecer formalmente el jardín botánico, el único jardín botánico establecido y registrado ante la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos. No quiero decir que es el único. Ese módulo era muy visitado, sobre todo por gente extranjera. Teníamos un lugar en donde se decía en Baja California Sur, lugares de interés a visitar, el Jardín Botánico. Entonces, ahí paraban y montamos en este pequeño módulo de aproximadamente 1,200 metros cuadrados una muestra de las siguientes plantas que va a parecer que es lotería: apan, copal blanco, chuchupate, damiana, garambullo, gobernadora, huizapolón, hierba del cáncer, hierba del indio, hierba del manso, hierba del venado, lomboy, melón coyote huereque, nicle, palo Adán, palo Brasil, palo de arco, siempre viva y rama parda, entre otras. Y en muchos casos les poníamos, desde luego,
su nombre en inglés, que eran bastante simpáticos, no sé qué, ellos se reían y no lo entendíamos muy bien, pero tenía su razón. Dentro de estas plantas, no solamente era poner la información más importante, su distribución, su nombre científico, desde luego, su nombre común, sino, pues como ya les mencionaba anteriormente, iniciábamos con la propagación de algunas de estas plantas. Y cuento aquí una anécdota por qué incorporamos a este sector a la damiana. La damiana pues tiene un área bastante restringida, sobre todo en el sur del estado, pero haciendo las encuestas, pues las teníamos que aplicar en todo el estado. Y llegamos en una parte muy al norte, que no quiero decir el nombre ni el lugar donde, pero preguntábamos, ¿y conoce usted la jova? No, aquí no hay. ¿Y la damiana? Ah, sí, cómo no, esa sí la conocemos, es mi comadre. Mire, allá abajito del pueblo tiene un jacal y tiene unas muchachonas bien simpáticas. Entonces resulta que Damiana nos decía, es mentira eso de que es afrodisíaca, es chamaquera. Y después lo comprobamos con la información que hay hasta el día de hoy. Efectivamente, tiene muchas y muy buenas propiedades en ese sentido. Entonces, fue una de las primeras plantas que logramos ya propagar y pasar el paquete tecnológico a los ejidatarios para que ellos fueran los que utilizaran esa propagación. Gracias. Me caen muy mal estos conversatorios porque cuando apenas estamos arrancando, como ya arrancamos motor y ahí viene el tiempo despiadado, como si nos lo cobraran. Una última, no de ahorita, bueno, de ahorita, una última reflexión, arqueólogo, pero me conmovía muchísimo lo que han dicho todos, porque tenemos muchísima necesidad de recordarnos desde los orígenes lo que somos y lo que valemos en todo el sentido más amplio de la expresión. Bien, pues regresando a los cazadores-recolectores. Cuando se hizo el análisis de qué era Mesoamérica, ¿sí? Fue en base al cultivo del maíz, al juego de pelota. ¿Ustedes saben lo que es las pelotas? Se inventaron en México. No la bomba atómica, pero la pelota sí, de hule, ¿sí? Bueno, entonces muy importante ese pequeño detalle. Y bueno, pues el juego de pelota, el calendario de 300, en todo esto que hizo Herskovits, decir esto es Mesoamérica. Pero hay algo que nos une desde aquí hasta el Caribe, que es el uso de las plantas mucho antes de la agricultura y antes de Mesoamérica. Y no es fácil saberlo. Entonces, gracias a haberme dedicado al cazador-recolector, hoy puedo saber que hay un conocimiento de cazadores-recolectores en América del Norte, desde Centroamérica hasta la mitad de Estados Unidos, que fue de dos plantas que se usaron mucho antes del maíz y demás. Una, el agave, ¿sí? El atatema de agaves se ha usado como un alimento fundamental antes que la agricultura. Entonces, nuestros guaycuras, pericúes y cochimíes, al igual que en todo México, se cocía agave antes que la agricultura. Y otra planta es el tabaco, ¿sí? Los guaycuras utilizaban parte de el curandero, el chamán, como le queramos llamar, usaba tabaco, y es el tabaco silvestre que, pues como arqueólogo tengo que probarlo y todo eso, es ponedor, nomás marea, pero es parte de las pipas. Si hay algo que arqueológicamente en Baja California Sur, que son las pinturas rupestres sorprendentes, la otra es las pipas de piedra, hechas de una forma rústica pero finísimas, y era para todo el proceso del curandero en base al tabaco. Y el tabaco, si ven la geografía, es extensísima. Lo primero que vieron Colón fue el uso del tabaco en el Caribe. Entonces, sí hay algo que nos une normalmente, es el otro México, como dijo Jordán, pero hay una parte que nos une que es la de los cazadores-recolectores. El 95% de la historia de la humanidad fuimos cazadores-recolectores y sabemos muy poco. Lo que yo les puedo decir es que no se morían de hambre y no vivían en un desierto. Ese nombre se lo pusieron los agricultores que llegaron y no entendieron esta tierra. Y lamentablemente todavía
habemos muchos pobladores de esta tierra que no entienden la increíble vegetación que tenemos. Ustedes vieron llover, vieron cómo cambió y cambió completamente el paisaje. Creo que se requiere que la comunidad paceña sudcaliforniana regresemos más, empezando por el Cerro Atravesado, ¿sí? Por ahí hice una exposición de los colores del Cerro Atravesado, porque había un amigo que me choteaba y que vas al cerro tan gris, y dije, ah, sí, gris, y es una colección de los colores del Cerro Atravesado. Entonces, es una invitación a que conozcan nuestra maravillosa flora del estado y su riqueza, y que los jóvenes se dediquen al campo, por favor, porque estos SNIs están haciendo que todo el mundo esté todo el día en la computadora y haya mucho trabajo, muy poco trabajo de campo, y parece que ya nos estamos extinguiendo este trío, ¿sí? Pero necesitamos jóvenes con nuevos bríos, ¿verdad? Porque todos yo ya voy 71, o sea, de plano, y yo creo que ya necesitamos renovar esta camada maravillosa. Qué espléndida camada. Eso merita un aplauso. No, no se controlen, por Dios, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Yo, antes de pasar el uso de la voz, si hay alguno que quiera preguntar algo aquí en el público, sobre todo habiendo alumnos, si siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Pero quiero distinguir dos personalidades, y si me permite, doctora Díaz. Una, mi queridísimo maestro Leonardo Reyes Silva. Por favor, por favor. Y una divulgadora que yo conocí hace muchísimos años y que siempre la tengo muy presente, Cruz del Carmen Olvera. Impulsora de la ciencia, de las primeras miradas a la divulgación, y bueno, tú ya sabes lo que apreciamos tu trabajo. Ahora sí, alguien levanta la voz, alguien quiere preguntar, alguien quiere comentar. Estoy segura que les encantará. Por favor. ¿Usan esto? Ya. Muchas gracias. Pregunta a quien sea de los tres que pueda contestar, o específicamente a la doctora Rosalba, que es que comentó que en una de las recetas que le había dado un curandero de aquí, era una receta contra la cura de la rabia. Entonces me llama mucho la atención, porque yo tengo entendido que la rabia de momento no tiene cura una vez se presentan los síntomas. Entonces quería preguntarle si están realizando investigaciones con las plantas que utilizaron para que pase de un simple remedio de un curandero a, digamos, a un fármaco, o sea, para sintetizarlo y poder comercializarlo. Este es un proceso tradicional en el que se emplean diferentes fases o se aplican diferentes etapas por el experto de aquel tiempo. En aquel entonces, yo me refiero aquí antes de que empezáramos nosotros los estudios, no había quien curara de la rabia. Tenían que hacer el curandero el que curaba a la persona que había sido mordido por un zorrillo o por una persona con rabia, porque ellos decían, los zorrillos no bajan, ellos están en la montaña, cuando bajan es porque ya traen rabia. Y entonces, cuando una persona era mordida por un zorrillo o un animal con rabia, ellos procedían a hacer todo un procedimiento que fue el que yo describí en esa publicación y que les llamó mucho la atención la manera en que se hacía, porque fueron virólogos suecos los que se quedaron impresionados. Ahora, hacer un estudio de investigación para evaluar todo eso no es tan fácil, porque requiere de mucha inversión, requiere de un grupo interdisciplinario y multidisciplinario para cada quien haga sus estudios y luego integren todo ese conocimiento para valorar el procedimiento y decir si se puede o no se puede aplicar para estudios que lleven a la evaluación clínica o preclínica, farmacológica, toxicológica.
biológica, etcétera, que se requiere hacer en todos aquellos productos antes de salir al mercado. Un fármaco o un fitofármaco lleva de 9 a 15 años de investigación y de 800 a 1,000 millones de dólares por todo lo que se tiene que hacer. Entonces no es algo fácil. Si lo queremos hacer aplicando el método científico, hay que invertir, hay que buscar grupos de trabajo, hay que firmar convenios para poder decir tú haces esto, yo hago esto, y después vemos y vamos avanzando poco a poco. Son programas de vida. Por eso decimos que los jóvenes tienen que continuar con esta parte, porque es mucho lo que hay que hacer. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Si no hubiera otra pregunta, yo quisiera nada más cerrar este conversatorio pidiéndole a la doctora Díaz que nos haga eso. No, a ver, Cruz del Carmen. Gracias, Sara. Buenas tardes. Pues primero felicitar al Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, al CIVNOR, porque con estas actividades, compañeros, amigos, fomentamos lo que es la divulgación del conocimiento que se genera o que se generó en un momento dado en la universidad con Rosalba. Ahora ella ya es también del grupo de los jubilosos, ¿verdad? Francisco Piña también es jubiloso. Fermín todavía está inactivo, pero si nos damos cuenta, muchachos, todos ellos nos motivan a seguir trabajando, a seguir estudiando, porque aunque estos muchachos ya son jubilosos, ellos siguen trabajando. Fermín sigue trabajando y no solo eso, nos invitan, bueno, los invitan a los jóvenes a seguir esos pasos. Son investigaciones que hay que continuar, que hay que reforzar y pues eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Con la entrega a la ciencia, al conocimiento y desde luego compartiendo ese conocimiento para poder invitar a otras personas a continuar estas investigaciones. Esto es un ejercicio de divulgación y muchas felicidades por eso y muchas más felicidades para nuestros compañeros jubilosos que siguen haciendo actividades y para nuestro compañero Fermín. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Pues se queda uno como picado, ¿verdad? Lo platican tan rico cada uno de ellos que quisiera uno continuar y continuar escuchándolo, pero ese es el chiste, quedar con interés para verlos la próxima. De seguro que la tenemos que repetir, Cintia. Y todo este conocimiento del cual han hablado y que tienen razón al decir que lo del SNI provoca que te dediques a estar buscando la publicación y te olvides del campo o de cosas de este tipo. Afortunadamente ahora están pidiendo que haya divulgación y entonces esto favorece que tengamos participación de jóvenes porque también les cuenta para el SNI. Pero yo me pregunto a ustedes, ¿todo ese conocimiento que tienen, lo tienen escrito? ¿Sí? O sea, como ya están jubilosos, ¿quién se va a enterar de lo que saben? Necesitamos darlo a conocer, hacer más actividades, todas las que se les ocurran. Recibimos ideas de lo que se les ocurra para tratar de promover todos estos conocimientos que resultaron ser muy interesantes. ¿Quiere volver a hablar usted? Adelante. Pues usted nos está provocando y yo le invito a que el Instituto de Investigación y Ciencia haga una recopilación etnobotánica. El colegio, perdón. ¿Sí? Hacer y en base a que le demos 2 artículos al respecto y que salga un trabajo de estos 3 investigadores y alguien más sobre colegiado y demás, sobre publicaciones en el pasado, tal, pero que sirva como una recopilación, porque estos 3 minutos yo estaba no quería la ficha roja, pero, o sea, pero ahí está una invitación de algo que ya se publicó, tal tema, el tema de la cacachila,
que los pericúes sabían usarla sin morirse, sin inguilarse, mil cosas. Bien, sí, antes nada más quería decirles que el Instituto Estatal Californiano de Radio y Televisión nos está haciendo el favor, Cuauhtémoc Murillo, muchísimas gracias. Lo van a repetir, el programa lo van a poder ustedes ver en la televisión, en el Canal 8, este sábado, ¿no? Tuve la experiencia de iniciar un jardín de plantas medicinales de manera privada. No logramos recopilar todas, pero teníamos como unas 170 plantas por duplicado, triplicado, expuestas de manera convencional, porque la idea era que los niños desde pequeños de primaria aprendieran a observar las diferencias en las plantas. Y es una extraordinaria experiencia el ver cómo los niños aprenden, porque nosotros en el jardín les decíamos, a ver, esta es la planta que te voy a proyectar, fíjate esto y esto, ahora búscala en el jardín. Y andaban como locos, la encontraban y decía, es igual, no, es esta, pero es igual a esta, porque teníamos plantas semejantes, juntas. Y es extraordinario ver cómo cuando están presente a la planta, cuando tienen todo en vivo, ellos diferencian las cosas. Con los organismos marinos hicimos algo semejante, pero en seco. Ya ven que aquí venden muchos organismos en el centro, pues me recopilé todos esos y puse los que eran más semejantes para hacerles ver el potencial que hay. Es extraordinario lo que se consigue cuando ellos tienen esa experiencia de convivir directamente con la naturaleza y de hacer ver el potencial que hay en los recursos, porque precisamente por eso el salón de conferencias era de palapa con pared de petate. Entonces, ellos valoran y tienen que valorar que el gran potencial que tenemos para poder vivir y cómo vivían a gusto los antepasados, sin televisión. Entonces, yo sugiero rescatar nuestras costumbres de una manera didáctica para que los niños no estén nomás pegados al celular y se olviden de nuestras tradiciones. Muy bien, vamos a darle, conste, ya están de rebeldes todos, pero va. Gracias nuevamente, Cintia. Bueno, pues como les comentaba yo desde un principio, mi actividad fue mucho más bien y de campo, pero tuve algunas participaciones en congresos, en simposia, desde luego algunas publicaciones. De ellas traje solamente estas dos, que es el catálogo de plantas útiles, que se hizo un tiraje muy breve, no había entonces la posibilidad de sacarlo en grandes tirajes, y desde luego la descripción y distribución y propagación de plantas medicinales, que también las traje para esta ocasión. Pero me parece muy bien la idea de que aprovechando este foro, pues podamos aportar algo más y actualizarnos, desde luego. Pues aquí queda la convocatoria y además aquí también me queda enfrente, doctora Díaz, usted, pero también me queda enfrente la doctora Marta Reyes y vi ahí en el flanco izquierdo al doctor Angulo, también son activísimos divulgadores, es la camada que ya estamos esperando, ¿no? Y que ya viene fuerte. Sería un compromiso hermosísimo poder extraer, en primer lugar, las palabras en este conversatorio que han sido de veras, se tendrían que volver a escuchar, y empezar con la idea de hacer fascículos, ¿no? O algo así, doctora, ¿cómo ve? Sí, tienes razón, hay mucho por hacer. Y quiero hacerles una invitación, así como la doctora Di Mayuga y también nuestro otro invitado, Francisco, tiene sus jardines donde apasionadamente han cultivado. En el CIVNOR está el Jardín Etnobiológico Guyaqui, etnobiológico, es decir, intenta recuperar todos estos conocimientos.